forma de poder obtener ese valor a partir de esas pruebas de laboratorio es considerando el gráfico de esfuerzo de formación y el punto en donde ya sufre la ruptura. En ese punto, si yo trazo hacia mi eje Y, este valor es mi UCS, es el valor de mi UCS. Esa era una manera. Otra manera es, por ejemplo, les había comentado que a partir de esos módulos elásticos que iban a determinar de su gráfico esfuerzo de formación, iban a tener un módulo de Young, una relación de Poisson. También ahí les pedía módulo volumétrico, de corte, compresibilidad. Y en otro ejercicio les pedía la velocidad compresional y la velocidad de corte a partir de estos módulos elásticos. Y en ese caso podrían utilizar esta velocidad compresional, ¿no? Podrían utilizar, por ejemplo, una correlación que las vimos posteriormente. Puede estar este modelo, el modelo de Hofrod, ¿no? Si veíamos que tenía un comportamiento, por ejemplo, de una lotita, ya que este fue especializado para ese tipo de litologías. Pero podría ser una aproximación y una forma de cómo calcularlo, ¿no? Aquí algo muy importante, creo que nadie se percató. Habíamos comentado que este tipo de pruebas nos daban unos módulos elásticos estáticos. Y yo cuando determinaba a partir de mis velocidades, BP y BS, yo determinaba los módulos elásticos, iba a obtener unos módulos elásticos, módulos elásticos dinámicos. Entonces, obviamente aquí va a haber una diferencia, tal vez considerable, de los valores de mi UCS, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque habíamos comentado que los valores de estos módulos elásticos medidos en laboratorio y medidos con estas velocidades nos iban a dar una ligera diferencia, ¿de acuerdo? Y es por las condiciones a las que se le está asumiendo o se están determinando. Por ejemplo, en este caso, era a partir de esos módulos estáticos determinar esas velocidades. Estaría bien hacer esa comparación porque, por ejemplo, todo esto salió a partir de este fundamento. Y otra, pudiésemos comparar más adelante, si tienen curiosidad, comparar utilizando el modelo de Gardner que está en función de la densidad para determinar esta BP y posteriormente para calcular la velocidad de corte, utilizaban la BP para obtener esa velocidad de corte con el modelo de Castaña, ¿no? Y ya estos valores que les iba a dar aquí, lo podían comparar con lo que les dio utilizando estos módulos estáticos, y ustedes ya pueden tomar un criterio de qué tan aproximado sería o no hacer esta relación entre determinar estos módulos, estas velocidades a partir de estos módulos estáticos, y si se aproximaría a las condiciones, por ejemplo, dinámicas. En caso de que no, por lo menos ver esa relación de proporcionalidad de cuánto sería la diferencia, ¿no? ¿Sí se quedó más claro? Sí, ingeniero. Bueno, es que era mi duda porque, bueno, en el ejercicio decía que a partir de la gráfica que nos mostraba usted. Exactamente. Esta era la idea, le agarrabas el punto aquí, veías el punto, obviamente ahí donde ya en nuestro caso iba a bajar así, ese punto tomabas, lo extrapolabas sobre el eje Y, más o menos ahí identificabas el valor, de acuerdo a la escala, y obtenías este dato de la UCS. Ok, gracias. Ese era lo ideal. Algunos utilizaron esos modelos que les comentaba a partir de la velocidad que habían obtenido aquí en su inciso anterior, y con eso obtenían. Obviamente ahí va a haber una incertidumbre por el modelo que estaba considerando, etcétera, pero se las tomé como buena porque esa es la idea, ¿no? De que ustedes empiecen a jugar con los valores, ya con base empiecen a adquirir experiencia, van a ver que se puede aproximar o se puede alejar, o les puede convenir o no les puede convenir utilizar
esos modelos o esos parámetros para ciertos tipos de rocas, ¿no? Eso ya lo van a ir adquiriendo con la experiencia, pero sí por lo menos que ustedes empiecen a ingeniárselas, a ver los modelos y a ver cómo poder jugar con ellos y ver si entra dentro de esas limitaciones o consideraciones especiales que de repente suelen tener, ¿no? Así como lo veíamos con los modelos de presión de poro o los de sobrecarga. Pero esta es la idea de que ustedes empiecen, obviamente si salieron un poco bajos, no se preocupen porque esto les va a ayudar, esto les va a dar las bases para todo lo que se viene, ¿de acuerdo? Obviamente considero yo que estos primeros temas son los más complicados, son los más complejos, es en donde la mayoría suele salir más bajo, pero es en donde se llevan una mayor experiencia, ¿no? En cuanto a este tema de la geomecánica, que es el que considero uno de los más complicados durante este curso, ¿no? ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con nuestro tema. Y ya habíamos platicado un poco sobre la sobrecarga, vimos cómo quitar esos efectos ambientales, cómo modelar esa densidad normalizada. Vimos un poco acerca de los orígenes de las presiones anormales, vemos que hay más de un origen. Sin embargo, nosotros tenemos esa limitación de que mis modelos actuales solamente me pueden predecir un mecanismo, que es el desequilibrio en la compactación mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunos modelos. Aquí tengo varios modelos, nada más lo vamos a ver así muy someramente. Y ya en la práctica únicamente veríamos el modelo de Eaton. Sin embargo, no estaría por demás que ustedes, como ya están en sus últimos semestres, si quieren hacer algún trabajo sobre estos, conozcan por lo menos algunos modelos actuales que se tienen para calcular la presión de poro. ¿De acuerdo? Y vean por qué se está considerando esa condición de que únicamente determinan el mecanismo por desequilibrio en la compactación mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, permítame, voy a... Ya. Entonces, vamos a encontrar en la literatura, en libros, etcétera, que para poder determinar la presión de poro, nos vamos a basar mucho a partir de registros indicadores de la porosidad. Y va a haber otros métodos directos. ¿Cuáles registros son los que convencionalmente se utilizan? Anteriormente, por esa limitación que teníamos de la cantidad de registros y calidad de registros, se utilizaba la resistividad, tiempo de tránsito y tal vez velocidad, ¿no? Si se tenía ahí la sísmica. Actualmente ya podemos utilizar la conductividad, por ahí he visto también que ya están implementando otros tipos de registros en donde se podría ver ese indicador de porosidad, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con ese indicador de porosidad? En donde veíamos que, por ejemplo, si la porosidad va disminuyendo, con la densidad también podemos determinar esta presión de poro. ¿Por qué? Porque es un indicador de la pérdida de porosidad, que en este caso estaría denotando como una ganancia de la densidad, ¿no? En la velocidad también veríamos una ganancia de la velocidad de la propagación de la onda P. Veríamos una reducción en el tiempo de tránsito, en el delta T. Bueno, un aumento veríamos también en el registro de resistividad, etcétera. Podríamos ver ahí todos estos comportamientos que son indicadores de esa variabilidad que tiene mi porosidad. ¿De acuerdo? Y vamos a encontrar que están definidos en dos tipos. Uno que es el método directo o métodos directos y otro que son métodos basados en el esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? Esos métodos basados en el esfuerzo efectivo están fundamentados en lo que ya vimos referente a la teoría de Darcy, a ese modelo de Darcy, que si recordamos es la sobrecarga total es igual al esfuerzo efectivo más la presión de poro. Recuerdan que vimos ese, ese experimento, ¿no?, que realizó Terzaghi, perdón, para encontrar esta relación en este tipo de rocas sedimentarias, ¿no?
Entonces, dentro de nuestros primeros modelos, los métodos directos, tenemos este modelo que fue uno de los precursores, en este caso Hodgman y Johnson, para poder estimar o dar una estimación de la presión del poro. ¿Y por qué se define que es un método directo? En este caso se está definiendo que es un método directo porque está basado a partir de valores de presión de poro medidos, ¿de acuerdo? Ahí utilizan algunas pruebas de formación en su momento que se tenían, por ejemplo, como actualmente lo conocemos, ¿no? Esos MDT o RFT, que son pruebas de formación, se baja la herramienta y se mide la presión directamente, ¿no? Por eso se llaman métodos directos. Aplicaron esta técnica, tomaron o agarraron varios datos de varias mediciones de esta presión y obtuvieron, al momento de generar ahí una correlación o una tendencia de estos valores, ¿de acuerdo? Con respecto a qué, en este caso es el gradiente de presión, con respecto a una divergencia que ellos veían entre el valor observado y, y su tendencia normal de compactación. Veíamos, por ejemplo, anteriormente, me voy a regresar, que actualmente comentábamos que solamente va a existir una tendencia de compactación. Lo vemos aquí, lo vemos acá, lo vemos aquí. Y esa relación implica, por ejemplo, que a cierta profundidad voy a observar un valor de mi resistividad que puede ser diferente o que puede diferir del valor de su comportamiento si el pozo presentara una compactación mecánica normal. Entonces, esta diferencia es a lo que se le conoce como una divergencia del valor. Mis valores empiezan a diverger, ¿de acuerdo? Generándome esta área. Entonces, ellos empezaron a ver esa cuestión en donde podrían ver aquí de manera cualitativa esa magnitud de la presión de poro y por eso tomaron estas mediciones y trataron de relacionarla, o más bien lo trataron con esta divergencia que veían aquí. Por ejemplo, en el caso de la resistividad, hicieron esta relación, donde dividían la tendencia normal de compactación, ¿de acuerdo? A X profundidad, y la dividían entre su valor observado, y ojo, aquí está entre paréntesis, únicamente lo podían observar en las lutitas, ¿de acuerdo? En los shell que aparecen aquí. ¿Y por qué lo estaban únicamente basando en los shell? Desde aquí ya nos están dando ese indicio de que solamente puedo determinarlo en las lutitas, esta presión de poro. Por la consideración que hace Terzaghi, porque toda su experimentación estuvo basado en esa cuestión de rocas arcillosas, en las arcillas. Y observaron que si empezaban a implementar datos de otro tipo de litologías, esta curva pues prácticamente iba a estar, no les iba a ajustar. ¿De acuerdo? Es por eso que estos autores, Hodgman y Johnson, implementaron lo que se conoce como la técnica de el picado de lutitas o los shell point, que consiste que a partir de un registro litológico, ¿de acuerdo? Ya sea rayos gamma, LSP, etcétera, identificar aquellas zonas en donde veamos mayor cantidad de arcillas. ¿De acuerdo? Y esas zonas en donde identificamos a esa profundidad que contenía arcilla, lo extrapolábamos o identificábamos los puntos y sus valores de resistividad, de tiempo de tránsito, etcétera, y únicamente se consideraban esos puntos para calcular la presión de poro. ¿De acuerdo? También tenemos en la literatura que estos autores lo aplicaron para esta divergencia que se observaba en el tiempo de tránsito, solamente que aquí fue aplicado con una diferencia, ¿de acuerdo? Aplicando esta diferencia, ellos encontraron esta relación de todos estos puntos que son datos medidos
en las formaciones. Ojo, aquí cuál es el detalle. ¿Cuál sería la consideración? Si yo quiero tomar una prueba de formación, ¿podría tomarlo en lutitas? En este caso, por el principio de las herramientas que se bajan, obviamente lo que miden es la presión con la que está fluyendo eh, por ejemplo, el fluido contenido, ¿no? Para determinar esa presión. En el caso de las arcillas, no se puede determinar porque tienen baja permeabilidad, no fluirían. Entonces, estas mediciones que tenemos aquí, básicamente son de rocas yacimientos, son rocas permeables, son rocas que permiten el flujo de fluidos a través de estas formaciones. Y verán que si ustedes, por ejemplo, a partir de estos datos, que de hecho vienen en su artículo, estos datos, trazan esa curva, sacan una tendencia y van a obtener un modelo, ¿de acuerdo? Ya sea un modelo exponencial o un modelo de ley de potencias, ¿no? Que sea en función de esta divergencia. Y lo aplican a cualquier pozo, van a obtener valores de presión de poro muy altas, muy elevadas. ¿Por qué? Porque tal vez aquí, como fueron tomadas en esos intervalos en donde se tenía, eh, se tenía el flujo y se podría, posiblemente tenía otros mecanismos adicionales, por eso nos está dando aquí un valor mucho más alto, ¿no? Por eso como tal, de repente este modelo o este método directo no puede ser aplicado porque habíamos dicho que solamente podemos determinarlo en lutitas, esa presión de poro con los modelos basados en el esfuerzo efectivo. Y si yo lo quiero aplicar para todo el pozo, de repente al ser correlaciones, que nada más están determinadas para esa roca de yacimiento, pueden sobreestimar esa densidad de lodo, por ejemplo, que el diseño, o en, si es en un pozo de correlación que ya se performe, puede sobreestimar esa densidad de lodo con la que perforaron el pozo. Y al ser correlaciones, ya métodos, datos aquí duros, con estos datos aquí, eh, sería muy difícil tratar de calibrarlo porque ya estaríamos corrompiendo el modelo al afectarlo por otro factor, ¿no? Pero su idea no es mala. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que para roca yacimiento, en rocas en donde yo no puedo estimar la presión de poro, no puedo predecir la presión de poro, por lo menos puedo hacer este tipo de gráficos, puedo relacionarlo con su divergencia. Hablando de divergencia, estoy hablando nuevamente de esta relación, ¿no? De su valor observado referente a su tendencia normal de compactación, si es que se estuviese compactando normalmente. ¿De acuerdo? Si tenemos estas pruebas de formación en X pozo, por ejemplo, en rocas carbonatadas o en rocas areniscas, donde tienen más de un fluido y está aplicado ahí el mecanismo, por ejemplo, de contraste de densidades, podríamos generar un gráfico de esto si tenemos la suficiente información, las suficientes pruebas de formación, y podríamos obtener un modelo únicamente para esas secciones en donde no la puedo determinar. ¿De acuerdo? Perfecto. Por otro lado, les comentaba que tenemos esos métodos basados en el esfuerzo efectivo, y cuando estamos hablando o cuando escuchen métodos basados en el esfuerzo efectivo, ustedes van a ver que va a estar relacionado con el planteamiento de Terzaghi. Ese planteamiento, ese experimento que vimos en las sesiones pasadas, nos dan estas soluciones de la sobrecarga. Por ejemplo, si quiero determinarla, que es la presión de poro más el, el esfuerzo efectivo, y de ahí puedo resolver, por ejemplo, si yo quiero determinar la presión de poro, en este caso sería la sobrecarga total menos el esfuerzo efectivo. Y si quiero determinar el esfuerzo efectivo, tendría que ser la sobrecarga menos presión de poro, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a encontrar que la mayoría de los modelos van a estar basados en este aspecto, y solamente con que contengan un sigma V o que estén involucrando a la sobrecarga en su modelo, es porque únicamente se están basando en esta sección del esfuerzo efectivo. Y sabemos que cuando estamos basándonos en este método o en esta teoría del esfuerzo efectivo, quiere decir que es provocado por fuerzas externas
acuerdo? Y en nuestro caso, los mecanismos que estaban asociados a esas fuerzas externas eran dos, ¿no? Que me daban origen a las presiones anormales, que era el desequilibrio en la compactación, y otro que era la actividad tectónica. Y como la sobrecarga hace referencia al primer subclasificación de este mecanismo, entonces nada más podemos determinar desequilibrio de la compactación. Aunque de repente le añadan porosidad, le añadan compresibilidad, le añadan un factor, le añadan, no sé, X variable, si están involucrando este modelo tal cual, es porque eh, están basados principalmente en esta sección del esfuerzo efectivo. Y de repente, al introducir alguna variable, por ejemplo, vamos a ver que el modelo de Bowers intenta hacer una modificación para no solamente considerar este esfuerzo efectivo, sino también la expansión de fluidos, que es mi presión de poro tipo 2, pues de repente nada más involucra ahí una variable U, que al probarlo, bueno, ya hacer algunas estimaciones o ahí a intentar calcularlo con ese modelo, pues no da algo muy certero, ¿no? Tiene mucha incertidumbre. Entonces vamos a ver que dentro de estos modelos basados en el esfuerzo efectivo, vamos a tener lo que se les conoce como los métodos verticales, métodos horizontales, y donde Bowers considera que se encuentra que son otros, por esa consideración de implementar la expulsión de fluidos, ¿no? Y vamos a ver por qué lo considera así. Entonces tenemos en primera instancia este modelo de profundidad equivalente desarrollado por Foster y Wallen, ¿de acuerdo? Que en este caso, al igual que Hodgman y Jones, se basan en la teoría de Terzaghi y por lo tanto tratan de determinar o predecir la presión de poro en las lutitas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no utilizan el registro del pozo, sino identifican las zonas con posible presencia de lutitas, o no solamente lutitas, sino rocas eh, con, con mayor contenido de arcilla, ¿de acuerdo? Ya que estas es en donde se le está viendo este efecto de el esfuerzo efectivo, este desequilibrio de la compactación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sí? Actualmente, si nosotros nos basamos en un registro de porosidad, puede aplicar para cualquier otro registro, ¿de acuerdo? En este caso tenemos nuestra zona de presiones normales, tenemos nuestra zona de presiones anormales, y lo que nos dice aquí Foster y Wallen en 1966 es que si yo quiero determinar mi presión anormal en este punto A, lo que yo hago es extrapolo, trazo una vertical hasta donde intersecte con mi curva en mi zona de presión normal, y ahí puedo definir que al tener la misma porosidad quiere decir que tiene el mismo contacto entre grano y grano. ¿De acuerdo? Este contacto que vemos aquí. Al tener esa porosidad, porque estamos viendo aquí que se está perdiendo porosidad con respecto a la profundidad, va a llegar en el punto en donde ya no va a perder esa porosidad, incluso va a ir aumentando, y en este punto A va a tener la misma porosidad que en el punto B, lo que se está definiendo aquí, por lo tanto tendría, en términos de esfuerzo efectivo, el mismo contacto entre grano y grano, por lo tanto, sigma B sería igual a sigma A. Es lo que me está indicando aquí. Yo sé que sigma B, como me encuentro dentro de mi zona de presiones normales y basándonos nuevamente en la ecuación de Terzaghi, donde me dice que sigma B en este caso va a ser igual a, me voy a regresar para que lo vean, este de aquí, sigma es igual a sobrecarga, en este caso en B, menos presión de poro. Sobrecarga en B menos presión de poro. Pero sé que como me encuentro dentro de mi zona de presiones normales, por lo tanto, mi presión de poro aquí sería presión de poro normal. Y ese valor yo lo puedo conocer. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto en las primeras sesiones que para nuestros pozos de campos mexicanos rondaban un valor de 1.02 para pozos terrestres y 1.03 para pozos marinos. Entonces, con base en eso y nuevamente considerando, si yo quiero determinar mi presión de poro en A,
este caso tendría que ser la diferencia de mi sobrecarga en el punto A, también la conozco, la determinamos en este caso con el modelo de BC, menos, menos el esfuerzo efectivo en B. ¿Pero quién es mi esfuerzo efectivo en B? Esa sobrecarga menos mi presión de poro. Y haciendo esa sustitución, llego a este modelo donde tengo mi sobrecarga en el punto A, mi sobrecarga en el punto B. Y aquí le aplico esa diferencia a mi sobrecarga del punto B, la presión de poro normal del punto A. ¿De acuerdo? Como pueden observar, es un método simple, ¿de acuerdo? Con buenas bases. Sin embargo, también tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son estas limitaciones? De repente aquí mis registros, pues no, si yo trazo una vertical, pues de repente no van a intersectar aquí con mi curva. Y lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí no hay intersección, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces, ¿cuál sería el valor de ese esfuerzo efectivo en B? Aquí. ¿Y cuál sería si no intersecta mi esfuerzo efectivo en A? Entonces, este sería una de mis principales limitaciones importantes porque en la mayoría de repente suele suceder esta cuestión, pero sobre todo si esta área es muy grande, que refleja una presión de poro anormal mucho más alta, y entonces estaríamos más alejados de encontrar esa intersección con mi tendencia normal de compactación. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado tenemos el modelo de Eaton, que prácticamente eh, se basa también en esa teoría de Terzaghi y hace algo muy parecido a lo que realizó Foster y Wallen, ya en este caso en el 75, Foster y Wallen lo realizaron en el 66 y lo aplicaron de manera vertical. Aquí Eaton lo aplicó de manera horizontal, este es un método horizontal, el anterior era un método vertical, dentro de estos métodos basados en el esfuerzo efectivo. Y lo que hace aquí es simplemente aplicar lo que les había comentado y lo que veía Hodgman y Johnson. Aplicó el valor observado y lo relacionó con su posible valor si se compactara normalmente, es decir, su valor de la compactación normal. Y definió que esta diferencia de aquí a acá, de hecho aquí está, el sigma normal, iba a ser el sigma n por esta divergencia. Es decir, el sigma normal era proporcional a este sigma n. Y esa proporcionalidad o esa constante de proporcionalidad era la divergencia que se observaba entre estos valores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la divergencia se basó en los modelos directos, en este caso en el estudio de Hodgman y Johnson. Y si pueden observar aquí, relacionó, de igual manera así como lo relacionó Hodgman y Johnson, la resistividad, por ejemplo, en este caso, también lo relacionó para el tiempo de tránsito, de esta manera. Está el de resistividad, la conductividad, el exponente de C para los parámetros en tiempo real, etc. Pero ¿cómo obtuvo este modelo? Si se dan cuenta aquí, vio esa condición y dijo que el sigma normal era proporcional al sigma normal y esa proporcionalidad era esta divergencia. Y esta divergencia la definió de esta manera, ¿no? De esta relación, de esa resistividad anormal entre la resistividad observada. Perdón, esa resistividad anormal o observada entre la tendencia normal de compactación o esta resistividad normal, si se compactara normalmente la roca. Entonces, una vez que conoció esto, lo aplicó al modelo de Terzaghi nuevamente, en este caso en presión de poro, igual a la sobrecarga, menos el esfuerzo efectivo anormal, para encontrar esa presión de poro anormal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el esfuerzo efectivo normal? Es el esfuerzo efectivo normal multiplicado por la divergencia. El esfuerzo efectivo normal lo podemos traducir en presión de poro anormal igual la sobrecarga menos, esto en términos de la sobrecarga, menos la presión de poro normal, así como lo vimos anteriormente,
normal. Todo esto es este valor. Y aquí multiplicado por la divergencia. ¿Y la divergencia qué es? Esta relación de resistividad anormal entre resistividad normal. ¿De acuerdo? Al aplicarlo y al tratar de calibrarlo con datos, por ejemplo, duros, por ejemplo, algunas pruebas de formación, vio que no le calibraba este, este modelo, por lo que decidió implementarle este exponente alfa a, este, a esta divergencia, ¿de acuerdo? O a esta relación de valores normales y observados, o también aquí lo está marcando como anormales, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros cuando lo aplicamos y utilizamos esos modelos que definió Eaton, que en este caso para ese exponente alfa lo definió con un valor de 3, para el resistivo, digo para tiempo de tránsito, perdón, para este de aquí, este es igual a 3, y para todos los demás utilizó 1.2, 1.2 y 1.2. ¿De acuerdo? Si yo utilizo este modelo con estos coeficientes o estos exponentes, voy a observar que al aplicarlo voy a estar sobreestimando por mucho esa presión esa densidad de lodo con la que se perforó este pozo de correlación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el motivo por lo que está sucediendo eso? Al igual que cometió el error Hoffman y Johnson de considerar esas pruebas de formación, también lo está considerando aquí con estos exponentes tan altos. ¿Por qué? Porque habíamos comentado que si están basando en las lutitas y quieren utilizar para calibrar estos modelos esas pruebas de formación que solamente podemos obtenerlas de rocas yacimiento, rocas que pueden fluir, entonces estos exponentes estarían dando un valor muy alto porque están considerando otros mecanismos adicionales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendríamos que reducir esos exponentes a un valor más pequeño de 3 o a un valor más pequeño de 1.02, dependiendo del registro que utilicemos, para tratar de calibrarlo, o que calibre, con mi densidad de lodo. ¿De acuerdo? Para que describan ese comportamiento. Ahora bien, se preguntarán, tengo que mover ese dato perfecto, pero ¿qué valor le podría dar? Puedo darle valores arbitrarios, podrían ser, pero no siempre van a tener que dar ese valor arbitrario. Si están apenas conociendo el modelo, pueden darle valores más bajos, más altos, y van a encontrar que de repente para aplicarlo a varios pozos de la misma zona, debería de darles valores aproximados de alfa en promedio. Se debería de tener esa tendencia, ese exponente alfa, a siempre ser el mismo en la misma zona, ¿no? En la misma cuenca, por ejemplo, en la misma región, así como lo veíamos para esa tendencia normal de compactación. Por ejemplo, para el caso de campos mexicanos, en este caso para pozos marinos, el doctor Velázquez aquí realizó un estudio y, por ejemplo, podemos ver que para tiempo de tránsito no es necesario aplicar o tiene un valor muy cercano a 1 esta divergencia. Cuando yo considero este exponente igual a 1, quiere decir que está aplicando tal cual el modelo que vimos aquí, ¿no? Este de aquí. Sin aplicarle ese exponente a mi modelo ya fundamental o mi modelo físico, ¿no? Este es un modelo físico, ya aplicándolo con esto ya es un modelo eh, correlativo. ¿Por qué? Porque ya le estamos implementando ese exponente alfa para ajustarlo a un área, ¿no? Por diversos factores o diversas limitaciones que pueda tener el modelo. ¿De acuerdo? Ya con el tiempo podemos ver que se puede ir ajustando, incluso podría tomar valores más pequeños de alfa, por ejemplo aquí 0.9, pero no es mucha la diferencia, ¿no? Aquí relativamente la diferencia es muy poca, pero esto nos podría ayudar a mejorar esa predicción. Ojo, aquí por ejemplo estos valores con saque inicial, puede que en algunos casos ustedes observen que todavía se sigue pasando de esa densidad de lodo, entonces podrían ajustarlo a 0.95, 0.85, etc. Pero deben ser valores muy cercanos a estos que observamos aquí. Y si ustedes utilizan estos valores que menciona Eaton en su estudio original del 75, entonces
y lo tratan de validar ahí con su análisis, en este caso con su evento principal, que es la densidad de lodo, van a ver que no va a ajustar o no va a cuadrar. Por otro lado tenemos el modelo de Bowers, y en este caso Bowers también obtuvo, vamos a encontrar ahí dos modelos, uno únicamente basado en ese desequilibrio en la compactación, este que vemos aquí, en donde, si se dan cuenta, esto está basado en su tendencia normal de compactación o en su curva virgen que está considerando aquí. Esto es para determinar esta curva virgen, para determinar esta tendencia normal de compactación. ¿Qué pasa si yo considero ahora quiero determinar la velocidad en cualquier punto? Entonces tendré que aplicar esa velocidad al modline que ya he dado, por ese parámetro A que ya he calibrado con esta tendencia normal. Ahora por el sigma que realmente estoy viendo aquí, por ejemplo, este sigma, este sigma, este sigma, y no el sigma que me estaría dando esta tendencia normal. Ya no sería el sigma normal, elevado a la B. Si yo sé que sigma anormal es igual a la sobrecarga menos presión de poro, entonces de aquí puedo sustituir, y una vez sustituido puedo despejar esto de aquí, velocidad igual a 0 más A por la sobrecarga menos presión de poro elevado a la B. Yo ya puedo sustituir o despejar la presión de poro de aquí, y se van a dar cuenta que vamos a obtener este modelo. Despejando esta presión de poro tenemos que es la sobrecarga por esta diferencia de velocidad observada o la velocidad del registro menos la velocidad al modline entre este parámetro A, y todo esto elevado a la 1 entre B. Obviamente estos parámetros A y B deben de estar calibrados de acuerdo a esa tendencia normal de compactación. ¿De acuerdo? Y estos modelos, se dan cuenta, la mayoría de los modelos que observamos son atribuidos o son aplicados para esas cuencas del Golfo de México por parte de Estados Unidos. Y de repente, si yo lo quiero aplicar a otras regiones, me pueden dar valores muy altos o muy bajos dependiendo los parámetros que encuentro o esa relación que existe, y de repente no me pueden ajustar, ¿no? Entonces siempre es muy importante hacer ese análisis de la sensibilidad de los modelos, si los puedo aplicar a manera de estudio, y si no, más o menos entender por qué no los puedo aplicar. Y en este caso, en la mayoría de los modelos siempre es por esos parámetros que le adicionan a sus modelos, ¿no? Por ejemplo, este A y B que está correlacionando aquí podrían ser la causa de que de repente no me puedan ajustar a otras áreas, como por ejemplo ese exponente de Eaton que utiliza de 1.3, 1.2 y 3, también puede ser la causa de que no se pueda utilizar, pero al ser ese exponente y al ser más manejable, por ejemplo, porque ahí no depende de cómo se debe de comportar. Aquí sí, si yo trato de ajustar con estos valores, entonces tendría que moverlos también en mi tendencia normal de compactación, moverlos de acá. Pero si esta curva ya pasa por acá abajo, por acá, más arriba, entonces ya esos parámetros, ahí ve, aunque yo vea que están tratando de ajustar ahí en mi presión de poro, y no ajustan aquí en mi tendencia normal de compactación, entonces ya no es un modelo basado en el esfuerzo efectivo y estoy haciendo ahí magia, ¿no? Estoy ahí alterando los datos y no está cuadrando, no está cumpliendo con el comportamiento de esta compactación mecánica normal, por lo tanto tampoco estaría basado en el esfuerzo efectivo, y tendría mucha incertidumbre si realmente esa presión de poro con este modelo de Bowers está realmente ajustado. ¿De acuerdo? Y bueno, antes tenemos también este modelo en donde considera que a partir de donde encuentra eh, esa divergencia, por ejemplo, tenemos el aumento de la velocidad, porque estos modelos, se dan cuenta, están basados únicamente en la velocidad y principalmente si se tiene la sísmica, ¿no?
Entonces van a encontrar que la velocidad va aumentando con respecto a la profundidad, de repente va a haber una regresión, y ese punto donde se tiene esa velocidad máxima dentro de mi tendencia normal de compactación, es en donde puedo determinar este sigma máximo, ¿de acuerdo? Y aplicarlo dentro del modelo, y también le adiciona este parámetro U, en donde define que puede ser atribuido o puede ser ajustado para la parte de expansión de fluidos. Y por ejemplo ahí U creo que lo varía de 1 a 3, si no mal recuerdo, para asemejar estos valores de la expansión de fluidos. Sin embargo, como les comentaba, de repente suele ser puede causar mucho ruido, y está en función ese ruido o esa incertidumbre por estos parámetros arbitrarios que yo le estoy aplicando aquí a los modelos. De acuerdo, que de repente no tienen ahí un objeto o un fundamento físico, matemático, que causen ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora tenemos otros modelos más recientes. Tenemos este modelo de Tashbari que fue desarrollado en el 2012, ¿de acuerdo? Básicamente este modelo está asociado a esas ecuaciones de Zimmermann de la compresibilidad. Si no mal recuerdo, es la compresibilidad de la roca, por ejemplo, es una de ellas. Es igual a 1 entre el volumen por la diferencial de volumen entre la diferencial de presión. Y esto, por ejemplo, a eh, presión de poro constante, ¿no? Esta es presión de confinamiento, por ejemplo. Y tenemos la compresibilidad del poro, de igual manera, 1 entre, este es el volumen de roca, 1 entre volumen de poro por la diferencial de volumen de poro entre la diferencial de presión de poro, con una presión de confinamiento constante. Y bueno, hay otras dos, de igual manera, que están asociadas, que en total dan 4 modelos aquí de compresibilidad desarrollados por este señor Zimmermann en el 86, y donde aquí Atashbari, ahí en su estudio de doctorado, empezó a utilizar estos modelos que, si se van, aquí este autor tiene su libro, donde ve esta sección de las compresibilidades, pero está aplicado, por ejemplo, es una de las dudas que tengo, está aplicado para arenas. Y él trata de aplicar o trata de estimar la presión de poro con estos modelos basados para arenas en los carbonatos. Entonces, de repente ahí, si empiezo a jugar con, o a no considerar la litología, y definir que puede ser aplicado para otro tipo de litologías, entonces tendríamos que ver el fundamento del por qué se puede aplicar o no, ¿no? Y pues hasta el momento, pues yo no he logrado encontrar o identificar esa relación. Entonces, aquí este autor, Atashbari, se basó principalmente en estas dos, si no mal recuerdo, para obtener este modelo final, que en este caso está en función de la porosidad, de esa compresibilidad de la roca, la compresibilidad del poro y este esfuerzo efectivo que está en función de esta presión de confinamiento, ¿de acuerdo? En donde esta presión, este esfuerzo efectivo no es más que la diferencia de la sobrecarga menos la presión de poro, y aquí considera que vendría siendo el esfuerzo efectivo normal, por lo tanto sería una presión de poro normal, que esta la conocemos, que puede ser 1.2 o 1.3 en nuestro caso. ¿Y qué podemos observar? Que está nuevamente relacionando esa sobrecarga y esa teoría de Terzaghi, ¿de acuerdo? Y la está multiplicando por esos modelos de Zimmermann de las compresibilidades, ¿no? O bueno, derivados de ahí de esos modelos de compresibilidades. En donde también, al igual que Eaton, observó que no ajustaba, que no tenía buen ajuste, por lo que decidió implementar, la vieja confiable, un exponente. Y con este exponente, al elevar todo a este exponente, yo podría ajustar y manipular los datos. La diferencia aquí que, por ejemplo, con el modelo de Eaton, ya tiene bastante tiempo, ya se han hecho varios estudios, por ejemplo, aquí con el doctor Velázquez, ya estimó que para las regiones de pozos marinos mexicanos ya es un valor común, no hay tanta variación, ¿de acuerdo? Les comentaba que sí puede variar, puede encontrarse, pero muy cercanos a este punto 9 o muy cercanos a este 1. Y van a ver que en la mayoría de las ocasiones siempre va a estar asociado a este punto 9 o a este 1. Y tal vez en los pozos terrestres pueda variar por ese proceso de compactación, que ya está muy compacta las rocas, etcétera, que incluso puede ser un poco menor, ¿no?
pero por lo menos para esta región marina, está el mismo, van a ver que para la región terrestre, por ejemplo, pozos terrestres, puede que sea más pequeño, pero van a ser valores muy similares, ¿de acuerdo? Porque están en condiciones muy similares. Caso contrario que no ocurre aquí con este modelo de Tashbari. O bueno, en mi caso, en mi experiencia no he visto, o al tratar de aplicarlo en varios pozos ahí que atraviesan varias rocas carbonatadas, e incluso lo he probado para pozos marinos y pozos terrestres, este valor varía mucho. Tiene mucha incertidumbre, entonces no he logrado encontrar ahí un valor característico, así como el de Eaton, que yo pueda definir es tanto. ¿De acuerdo? Y otra cuestión muy importante, determinar de repente la compresibilidad del poro es algo complicado porque no existe un método directo tal cual, ¿no? Si nos vamos a la literatura, tratamos de identificar algún modelo físico, etcétera, vamos a encontrar que no existe, o bueno, por lo menos yo no he visto, y todo básicamente está basado en correlaciones que han hecho varios autores para distintos tipos de rocas. Aquí puse las más características, sobre todo para las calizas, que es en donde supuestamente Atashbari está tratando de estimar la presión de poro con este modelo. Y por ejemplo, podemos ver que la mayoría, o todos, mejor dicho, están en función de esa porosidad. Sin embargo, hacer correlaciones están aplicados para una cierta región. Y comentábamos que las correlaciones aplicadas a cierta región, de repente no pueden ser aplicadas para otra región con otras condiciones, ¿no? Por lo tanto, también esta compresibilidad del poro, tendríamos muchos problemas para calcularlo porque si hacen un análisis de sensibilidad y utilizan, por ejemplo, este modelo del 2012, este modelo del 2006 de Halal, de Horn, por ejemplo, o este de HAL del 53, este modelo más viejito, o incluso aplicando todos, van a ver que van a tener valores muy, muy alejados de la compresibilidad del poro. Obviamente el mismo, aquí tendría que ser la conversión de gigapascales a megapascales, pero van a ver que van a tener valores muy alejados cada uno de estos y no van a ser, no van a tener una coherencia, no un valor aproximado. ¿Por qué? Porque cada uno de estos autores lo aplicó a su área de estudio y dijo, este es mi modelo de compresibilidad para esta área de estudio. Entonces, como cada autor en cada área de estudio tiene ciertas condiciones que pueden hacer la diferencia y pueden darme un valor diferente, es lo que está ocurriendo aquí. Si yo lo quiero aplicar aquí a pozos mexicanos, entonces de repente esa es la pregunta. ¿Cuál utilizo? ¿Cuál estaría ajustándose a mejor a mis datos? ¿De acuerdo? Entonces todo esto hay que siempre verlo en un modelo antes de empezar a utilizarlo y de hacernos la pregunta si realmente nos va a servir este modelo o nos va a causar más ruido o me va a dar un mal pronóstico de mi presión de poro. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces continuamos con el siguiente Profe, módulo. Sí, adelante. tengo una duda nada más rápida, y era que se dijo que en el modelo de Bowers A y B se iban a utilizar los mismos que había expuesto antes, ¿no? El de punto 99, punto 9 y punto 36, me parece. No, esto es para el exponente de Eaton, el exponente alfa, este exponente de aquí. Ah, sí, perdón. Exactamente. Para nuestros pozos de casos mexicanos o de campos mexicanos, vamos a utilizar estos valores, ¿de acuerdo? Como saque inicial. Por ejemplo, si nos vamos a basar en el tiempo de tránsito, tendríamos que utilizar este punto 9, ¿de acuerdo? Ok. Ese lo consideran, si ven que no ajusta, lo tratan de modificar un poco, pero en la mayoría de las ocasiones siempre va a ser un valor muy cercano a este punto 9. ¿Vale? Este es importante Vale. porque este es el que vamos a ver en el curso, ¿no? Lo que van a aplicar ahí en su pozo. Los demás, ¿no? Por las cuestiones que les comento, de repente para mí suele ser confuso calcularlo. Y si yo le pongo que me calculen con este, de repente para ustedes pues, igual puede ser algo más pesado, ¿no? Perfecto. No sé si Entonces, tengan... Ajá, dime. perdón, Sí, no te preocupes. nada más una última duda, y era que si aquí ya
dijo que Bowers y de Tashbari, los exponentes dijo que eran inestables, bueno, que no se podían determinar tan fácil, entonces no tienen un valor, ¿verdad? El Exactamente. exponente U y Y, creo. Ok, para el modelo de Bowers, efectivamente aquí el autor menciona los valores de U, que tiene su rango, pero al igual que Eaton, lo aplicó para su área, y si yo aplico los de Eaton, por ejemplo este 1.2 y 3, me van a estar sobreestimando la presión de poro. En el caso de la U, si yo aquí les coloco esos valores de U del estudio original de Bowers, también les van a dar valores muy extraños que no van a ajustar. ¿Por qué? Porque es otra área, otra región de estudio en donde estos deberían de estar eh, ajustados para nuestra región. Sin embargo, para encontrar un valor exacto, sobre todo por la cantidad de información, es complejo. Y sobre todo para identificar que tenemos ese mecanismo, porque habíamos dicho que los demás mecanismos suele ser complicado encontrar una evidencia, ¿no? De que está existiendo ese mecanismo, por ejemplo, esta expansión de fluidos, que viene siendo una presión de poro tipo 2. Identificarlo, pues ya desde ahí está complicado. Entonces ya para encontrar ese parámetro U está mucho más complejo. ¿De acuerdo? Para Tashbari lo he aplicado para varios pozos y en todos los pozos me ha dado un valor muy lejano, ¿no? Y no siguen como una tendencia tampoco. En algunos me ha dado .01, otros .1, por ejemplo, otros .5, otros .001, etcétera. Y yo creo que aquí lo importante de este modelo, si se quiere meter a estudiar este modelo, es entender bien ese concepto de la porosidad, que yo creo que es el que está afectando a este modelo tal cual. ¿Por qué? Porque la porosidad, pues como tal, no se está estimando con los registros, ¿de acuerdo? Se hace ahí una estimación con el método que se está aplicando para encontrar la porosidad. Y si no mal recuerdo, ahí, si ustedes recordarán mejor en sus clases de registro, si no, si ya la están llevando algo así, estaría bien que ustedes comentaran, por ejemplo, qué tipo de porosidad puedo ver en los registros. Y sabemos que en los carbonatos, por ejemplo, la porosidad primaria, ¿no? Que es esa porosidad entre poro y poro, entre grano y grano, por ejemplo, pues es muy baja, ¿no? Principalmente en este tipo de carbonatos, la porosidad está dada también por fracturas, búbulos, etcétera, que en mi opinión, o bueno, aquí por lo que he visto, creo que no lo podemos ver en los registros y eso nos puede causar ruido con este modelo. ¿De acuerdo? No sé si quedó claro. Sí, profe, nada más que, Ajá. bueno, en eso sí, pero no me quedó muy claro lo de los A y B para Bowers. Ah, ok. ¿Se utilizan los mismos del modelo de compactación normal? Es que no Exacto. alcancé a escuchar, se corta un poquito. Sí, no te Ah, ok, preocupes. ok, ya, Exactamente. esa. ¿Recuerdas cómo vimos el modelo de DBC para calcular la sobrecarga? En donde definíamos que Mm, esa densidad al mood line y ese valor de C, que estaba elevado mi exponente, lo voy a poner aquí, mi densidad de Tragot era la densidad al mood line más parámetro K por Z elevado a la C, ¿no? Este es mi modelo de Tragot, y yo para utilizar el modelo C DBC de la sobrecarga, debía tener calibrado estos valores, principalmente esta C y esta densidad del mood line, para posteriormente yo aplicarlo a mi modelo de sobrecarga con ese modelo DBC, porque también involucra estos parámetros. Lo mismo ocurre aquí con Bowers. Si yo quiero utilizar este A y B en el modelo de presión de poro de Bowers, que vimos más adelante, en primera instancia tengo que encontrar la tendencia normal de compactación utilizando este modelo para calibrar este parámetro A y este parámetro B. Una vez que yo identifique ese comportamiento que pase por mi tendencia normal de compactación, donde lo observo en mi registro, que es en esta zona, quiere decir que mi modelo está ajustado y ya puedo aplicarlo a mi modelo de presión de poro. ¿De acuerdo? muchas gracias. Perfecto, ¿no? ¿De qué?
¿Alguien tiene alguna otra duda antes de que continuemos? ¿De alguno de los modelos que hayamos visto? No, perfecto. Quiero solamente una pequeña aclaración. Los valores de punto 36 y punto 9 solamente van a ser aplicados, son el ajuste que se hizo para acá, para México, ¿no? Exactamente. Para pozos marinos. Marinos, no. Ah, ok, marinos. Gracias. Exactamente. Para pozos terrestres, de repente vamos a encontrar que pueden tener un valor más pequeño, pero vamos a ver que en general se van a aproximar mucho a este valor, ¿no? Perfecto. En este caso continuamos. Vimos los modelos que están basados a partir de esos registros. Y a partir de aquí vamos a ver algunos modelos que están basados en parámetros de perforación. Sabemos que los parámetros de perforación son un indicador muy importante, por ejemplo, para cuando estamos dando seguimiento en tiempo real, cuando no se está tomando algún registro en tiempo real, por ejemplo, que me dé rayos gamma, tiempo de tránsito, resistividad, etcétera, o cuando estamos muy limitados con esa información, podemos basarnos en los parámetros, por ejemplo, en el ritmo de penetración, ¿de acuerdo? Podemos basarnos también en el peso sobre la barrena, ¿de acuerdo? Diámetro de la barrena, las revoluciones por minuto. Nos van a dar también el torque, por ejemplo, en algunos otros modelos, nos van a dar una estimación muy aproximada del comportamiento que tiene mi presión de poro. Por ejemplo, vamos a encontrar que si yo tengo ahí un aporte, va a haber un ligero cambio en esa columna hidrostática y yo estaré viendo un reflejo en mi ritmo de penetración, ¿de acuerdo? Puede que vaya más lento en zonas geopresurizadas, ¿de acuerdo? Esa ROP puede disminuir y puedo ver un cambio drástico de esa ROP entrando ya en cierta formación, en donde podría ser un indicador de que tengo una zona geopresurizada o puedo ir mucho más rápido en esa zona geopresurizada y se puede ver ese cambio, ¿no? Considerable en estos parámetros en tiempo real. Entonces aquí Jordan y Shirley realizaron este concepto de la relación de estos parámetros, ¿de acuerdo? Y ya posteriormente, ya unos años después, en el 71, Rem y McClendon realizaron una pequeña modificación que, si no me recuerdo, esa modificación ya es considerando el exponente DC corregido, ¿de acuerdo? En donde esto prácticamente viene siendo esa divergencia que hay dentro de mi presión de poro normal con la presión de poro anormal. Y por eso se toma esta relación de la presión de poro. En este caso puede ser esta SD, significa esa densidad equivalente de circulación, o también, si no se conoce, un valor que se puede considerar es la densidad de lodo tal cual. ¿De acuerdo? Para determinar este parámetro del exponente D, o del exponente D corregido. Entonces, encontrando ese exponente D, se grafica y se busca la tendencia normal de compactación. Se supone que ese exponente D, si no mal recuerdo, debe de ir incrementándose con respecto a la profundidad. Entonces identificaríamos ese comportamiento, así como lo hacemos con cualquier otro registro que veamos acá. Por ejemplo, vamos a tomar veamos ese comportamiento, supongamos que este rojo es el exponente de C, se identifica ese comportamiento y posteriormente se saca esa divergencia. ¿Cómo dijimos que se obtenía esa divergencia? Básicamente entre la relación, en este caso de ese exponente de esa tendencia normal de compactación y el valor observado. Esta es la NCT y el valor observado. ¿De acuerdo? Ups, no. Entonces, como observamos que está en función de encontrar o de definir esa tendencia normal de compactación, quiere decir que este modelo también está en función de la cuestión de la compactación mecánica. Sabemos que la compactación mecánica está asociada
a la sobrecarga o ese peso acumulativo sobre los sedimentos. Por lo tanto, también estará involucrado como un método basado en el esfuerzo efectivo. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí en su artículo menciona que se debe de multiplicar por esta presión de poro normal y ya les va a dar la presión de poro anormal en esas zonas de presiones anormales, ¿no? Cuando nos encontramos en una cuestión de presión de poro normal, esta relación prácticamente nos va a dar muy cercano a 1 y pues prácticamente se va a acercar a este valor, ¿no? Creo que eso queda claro, pero cuando empieza a diverger, este empieza a cambiar de valor, empieza a ser mayor a 1 y me estaría dando valores mayores de presión de poro, ¿no? En otras palabras, una presión de poro anormal. O bien, podemos determinar con estos modelos de Jordan y Shirley para encontrar ese exponente DC y posteriormente aplicarlo al modelo de Eaton, porque el modelo de Eaton también podemos considerar ese modelo DC y calcularlo a partir de este modelo basado en el esfuerzo efectivo, pero ahora considerando esos parámetros de perforación. ¿De acuerdo? Vemos que este modelo prácticamente fue desarrollado casi a la par ahí con Hodgman y Johnson, ¿de acuerdo? O Foster y Wallen con ese modelo vertical o método vertical, pero está aplicado para parámetros en tiempo real o parámetros de perforación, como estos que observamos aquí, ¿no? Y otro modelo más reciente, incluso es de los más recientes, este modelo de Mahidi, que trata de considerar una eficiencia de la perforación o una pseudoeficiencia de la perforación, que está relacionada principalmente con esa resistencia o esa propiedad de resistencia que tienen las rocas, en este caso la UCS. Obviamente hace una conversión, la UCS la transforma en la CSS. Recordamos aquí, la UCS es la resistencia a la compresión sin confinamiento, pero sabemos que las rocas están sometidas a un confinamiento en la corteza terrestre. Por lo tanto, se tendría que hacer esa conversión a una resistencia a la compresión con confinamiento. Por eso aquí se pone como CSS. UCS sin confinamiento, CSS con confinamiento. Y este autor considera esta relación que para encontrar la CSS es utilizando la propiedad de resistencia, la UCS, sacando este delta P, ¿de acuerdo? Que es la diferencia entre mi densidad equivalente de circulación, o también podemos utilizar la MW, la densidad de lodo, estática, menos la presión de poro normal, y también considerando otra propiedad de resistencia, que es el ángulo de fricción interna. Entonces, si se dan cuenta aquí, este modelo ya está tratando no solamente de enfocarse en esa cuestión de el esfuerzo efectivo y trata de involucrar aquí, por ejemplo, esas propiedades de resistencia. Obviamente sigue siendo en función de esa condición de métodos basados en el esfuerzo efectivo por esta consideración de encontrar una CCN y más adelante vamos a ver por qué. Y la relacionan con esta MS que se refiere a la energía específica mecánica. Esta energía específica mecánica básicamente hace la referencia a la energía que yo necesito para remover un cierto volumen de roca, ¿no? Y está en función de la que de hecho acá adelante lo debo tener. Y está en función de los parámetros, o podemos determinarlo en función de los parámetros de perforación, esta MS. ¿De acuerdo? Como mencionaba aquí, es la energía gastada de la barrena para eliminar o remover un volumen de roca y está en función de la resistencia de la roca y de la presión diferencial, ¿no? A la que está sometida. Y podemos determinarlo a partir de esos parámetros de perforación, en donde aquí está dividido en estas dos secciones, donde tenemos esta energía mecánica, en este caso es debido a esfuerzos cortantes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque está asociada a un torque y a unas revoluciones por minuto. Quiere decir que tiene que ver con la resistencia al corte que está sufriendo cuando yo estoy rotando la sarta. Y hay otro, por ejemplo, otra energía asociada a efectos de compresión, es decir, cuando yo voy aplicando compresión hacia abajo, la roca va generando, se va triturando también, pero por efecto únicamente del peso sobre la barrena. ¿De acuerdo?
Conjuntando estos dos fenómenos, este efecto o esta energía de corte y esta energía compresiva sobre la roca, va a generar que yo vaya moliendo, vaya triturando esos sedimentos, lo cual hace referencia a esta energía gastada por la barrena para eliminar ese volumen de roca con esfuerzos de corte y esfuerzos compresivos. ¿De acuerdo? Podemos observar esa relación. Obviamente estos parámetros son para hacer las conversiones debidas y me dé, en este caso, esa MCE en términos de PCI. ¿De acuerdo? ¿Y por qué mencionaba que este modelo está basado en esa condición del esfuerzo efectivo? Porque aquí, si se dan cuenta, esta puede ser la ECD, que puede ser la MW. Aquí está nuevamente mi propiedad de resistencia, la MC, que ya sé cómo determinarla. Y este delta de E, que se refiere a una diferencial de la eficiencia de la perforación, que este está en función de esa relación o esta diferencia, así como lo vimos en los modelos de Hoffman y Johnson, de la NCT, la tendencia normal de compactación de esta eficiencia de la perforación, menos la pseudoeficiencia de la perforación, menos esta de EP. ¿Esta cómo la determino? Tenemos ya el modelo aquí abajo, que está en relación de esa CCS normal entre la MSE. ¿Y cómo determino esta NCT? Yo grafico estos datos de aquí, esa DEP, me va a dar una curva. Obtengo su tendencia normal de compactación. Y esos datos le saco esta diferencia para obtener esta área divergente. Entonces, ¿se dan cuenta? Está involucrando esa tendencia normal de compactación. Yo debo de encontrar esa tendencia normal de compactación que está asociado a la compactación mecánica de la roca, que está asociado a su vez al peso acumulativo de los sedimentos, en otras palabras, la sobrecarga. Por lo tanto, es un modelo basado en el esfuerzo efectivo. Por lo tanto, me estaría prediciendo, hasta con lo que he dicho hasta el momento, la presión de poro debido al desequilibrio en la compactación mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, en ningún momento, salvo el de Bowers, que trató de ahí meterse, y mencionamos ahí expulsión de fluidos, ningún modelo vimos que estuviese asociado a algún movimiento de fluidos, a algún contraste de densidades, alguna presión osmótica, por ejemplo, etcétera, de los mecanismos que hemos visto en la parte de los orígenes. Entonces, aquí aplicados a estos modelos, pues no observamos ese comportamiento, por lo tanto, solamente podemos afirmar que están basados en el desequilibrio en la compactación, basados en el esfuerzo efectivo, por lo tanto, o por lo menos debería de darme ese comportamiento de esa presión de poro debido al desequilibrio en la compactación. Y en rocas en donde yo observe que tiene más de, o que yo sé que tienen más de un origen, ¿de acuerdo? Como son la roca yacimiento, porque ahí tenemos ese flujo de fluidos, tenemos más de un fluido, etcétera. Entonces ahí tengo cierta incertidumbre en utilizar todos estos modelos que vimos o que hemos estado viendo y me pueden causar ahí errores en la predicción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en este caso? Antes de adentrarnos a una estrategia de cómo modelar la presión de poro, tendríamos que determinar antes que nada que exista convergencia entre los datos o las presiones que yo estoy determinando. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de convergencia? Tiene que ver una cosa muy diferente a esta área, o a esta divergencia que yo observaba aquí entre estos, entre mi valor observado y el valor de la tendencia normal de compactación. Es otra cosa distinta. Aquí me refiero a convergencia de los valores de presión de poro que se están estimando. Y me refiero a cuando utilizamos, por ejemplo, la resistividad. Si yo utilizo la resistividad y posteriormente utilizo el tiempo de tránsito, yo esperaría, como estoy basándome en esos modelos fundamentales, estoy determinando la tendencia normal de compactación, estoy determinando la presión de poro con el mismo modelo, todo con el mismo modelo, debería de darme una presión de poro, como observamos aquí, que se está empalmando, ¿no?
aquí observamos, creo que no se ve muy bien, pero hay una curva roja y una azul. Una es calculada con resistividad y otra con tiempo de tránsito. Y debería de darme ese comportamiento idéntico de la presión de poro. Lo cual van a ver que en la mayoría de los casos, incluso en artículos van a encontrar, como este ejemplo que tenemos acá, que en ocasiones para el mismo pozo, con distinto registro, utilizando los mismos modelos de tendencia normal de compactación, utilizando los mismos modelos de presión de poro, tengo una diferencia significativa en la magnitud de mi presión de poro. Entonces, eso causa mucho ruido, tan solo desde los datos de entrada que le estoy dando a esos modelos, ¿no? Los modelos, pues prácticamente me van a dar lo que yo le meta. Entonces, ahí va a depender entonces de la estrategia que esté aplicando o que el tratamiento que le esté dando a esos datos para que me dé como resultado final esta presión de poro. Entonces, si ustedes calculan con resistividad y calculan con tiempo de tránsito y les da algo de este estilo, entonces algo estamos haciendo mal y todo tiene que ver con nuestra estrategia, no tanto con los modelos, sino con la estrategia que estamos implementando para reducir esas limitaciones que tienen los modelos. ¿De acuerdo? Entonces, como les comentaba, y como veíamos en todos los modelos o métodos que determinan la presión de poro, tanto verticales como más bien como directos, como basados en el esfuerzo efectivo, y dentro del esfuerzo efectivo, tanto los verticales, horizontales u otros, en rocas que siguen la teoría de la compactación, que normalmente son aquellas rocas arcillosas, comúnmente las lutitas, puedo pronosticar esa presión de poro con los modelos antes mencionados. Para otro tipo de formaciones, como pueden ser las areniscas, como pueden ser los carbonatos, ¿de esos carbonatos fracturados, yo no puedo, o yo tengo mucha incertidumbre, o tendremos mucha incertidumbre en estos valores de presión de poro dados por estos modelos. ¿Por qué? Porque tienen otros orígenes de presiones anormales adicionales al desequilibrio en la compactación. Por lo tanto, estaremos subestimando o sobreestimando, dependiendo del caso, esta presión de poro. Por lo tanto, en esos puntos debe ser medida. En esos puntos sí se puede medir porque tenemos ese tipo de pruebas de presión o pruebas de formación que se dan ahí a cierta profundidad porque son rocas que pueden fluir. En el caso de los carbonatos están fracturadas, están interconectadas y nos puede dar ahí un valor aproximado y yo puedo obtener un gráfico como el de Hodgman y Johnson y sacar una correlación y hacer ese tipo de consideraciones. Por ejemplo, si estoy en lutitas, por ejemplo, tomando este ejemplo, aquí, si esta es lutita, puedo aplicar el modelo de Ito, por ejemplo. Aplico Ito. Entré a carbonatos. No puedo aplicar Eaton, pero tengo aquí varios MDT, por ejemplo, varias pruebas de formación que yo puedo correlacionar y obtengo un modelo polinomial. O puedo obtener un modelo exponencial. O puedo obtener un modelo de ley de potencias, etc. Obviamente ustedes ya lo tendrán que generar con base a sus datos que tienen para este intervalo. Y posteriormente observan que son lutitas nuevamente. Nuevamente puedo aplicar el modelo de Eaton. Y ya es un modelo híbrido, en donde en las zonas en donde no me predice Eaton, yo puedo calcular o puedo determinar un modelo polinomial a partir de mediciones directas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué ocurre si no tengo esas mediciones directas? ¿Qué debo de hacer? En primera instancia, antes de ver lo que debo hacer, aquí por ejemplo vemos estos dos ejemplos en donde observamos que aquí, por ejemplo, está esta velocidad de intervalo. Aquí se obtuvo esta tendencia normal de compactación, ¿de acuerdo? Aquí se tiene la velocidad sísmica y observamos que aquí hay un intervalo en donde no sigue ese comportamiento o hay un cambio de litología, vemos un cambio en el comportamiento de esta velocidad, ¿de acuerdo? Donde vemos que vuelve a aumentar y parece que nuevamente se acerca a los valores de la tendencia normal de compactación. ¿De acuerdo? Si yo me llevo ese registro y determino la presión de poro con cualquier modelo, por ejemplo el modelo de Eaton, en todo lo que es lutitas, todo este intervalo,
Vemos que se va a ajustar aquí presión de poro normal, después aquí empieza a diverger, empiezan mis presiones anormales, y de repente en esta zona me va a decir que mi densidad de lodo debe de disminuir. Y si yo no conozco el fundamento, le voy a hacer caso y le voy a decir, en ese intervalo vamos a sentar una tubería aquí, y aquí voy a bajar mi densidad. Lo cual puede ser un grave error, ¿por qué? Porque tal vez este sea una arenisca que puede ser potente, puede tener varios metros y que puede tener en su mayoría o un gran espesor de gas o un gran casquete de gas, que vimos que la columna de gas nos da una presión de poro mucho más alta de la que nos daría el modelo de Eaton por ese contraste de densidades. Entonces resulta que al final no fue así, fue por arriba, tuve un descontrol del pozo, manifestaciones, hice un relajo, perdí tiempo, por ende perdí dinero, por mi mal conocimiento de las geopresiones y del uso de mis modelos para determinar estas geopresiones. Entonces, como les comentaba, puedo obtener ese modelo polinomial si tengo esas pruebas directas o esas mediciones directas y más o menos ya calcular la presión de poro con esas mediciones directas en todo ese intervalo. Cuando no lo tengo, ¿qué es lo que se hace? Me salto ese intervalo, por ejemplo, y de este punto a este punto se hace una extrapolación siguiendo esa tendencia normal de compactación. ¿De acuerdo? Y lo que me daría en términos de presión es esto que vemos aquí con esta línea punteada. Esta línea punteada de aquí me está diciendo que por lo menos en ese tipo de rocas tengo mucha incertidumbre. Por lo menos hago una extrapolación de mi último punto de aquí, donde tuve lutitas, a mi otro punto donde tengo mi otra capa de lutitas, y genero esa extrapolación lineal. Y por lo menos mi presión de poro debería estarse por ahí, pero sé que ahí voy a tener cierta incertidumbre que incluso podría pasar por acá arriba. Y esta diferencia es porque tenemos otro mecanismo adicional. ¿De acuerdo? Pero por lo menos yo ya no tengo todo este intervalo, toda esta área, que puede darse una diferencia significativa de mi densidad de lodo, por ejemplo, que esté estimando y que mi presión real es mucho más grande y tenga ahí un brote, ¿no? Y tenga ahí graves consecuencias. ¿De acuerdo? No es lo mismo que yo esté considerando esta densidad muy abajo a esta interpolación entre estos dos extremos y realmente tengo una presión de poro mucho más alta, ¿no? Y lo podemos observar también en este apartado. Aquí observamos que también se vuelve a regresar, me da valores más pequeños y en términos de presión de poro también vemos esta regresión. Entonces en estos puntos hay que tener cuidado, aguas. Es muy importante saber el tipo de litología que estamos atravesando, que estamos pronosticando, porque si sé que en ese intervalo voy a tener paquetes de arenas, voy a tener carbonatos, debo tener mucho cuidado con mi modelo. ¿Por qué? Porque ese modelo no me va a pronosticar la presión de poro en esos puntos y me va a estar, por ejemplo, en este caso, subestimando la presión de poro. ¿Qué es lo que debería de ser aquí? Por lo menos seguir, voy a cambiar color, por lo menos seguir esa tendencia, ¿no? Más o menos así. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Perfecto. Entonces, ¿les parece? Son las 10. Damos un descanso de 10 minutos para que se despejen. Y continuamos con este tema de presión de poro, ¿de acuerdo? Y para que veamos ya la parte final de cómo aplicar esta estrategia y obtener una presión de poro con menor incertidumbre. ¿Ok? De acuerdo, ingeniero. Correcto. Entonces, nos vemos en 10 minutos.